Primera de Corintios capítulo 12, hermanos, y vamos a ver los versículos 8, 9 y 10, pero vamos a empezar con el 7, porque esto lo compartimos la semana pasada, concerniente el Espíritu Santo da dones. Y en esta tarde vamos, como les dije, vamos a compartir o vamos a ver los diferentes dones del Espíritu Santo que son de Él y que los imparte a nosotros, y no esos dones que Él imparte a nosotros no son de nosotros, sino que se manifiestan en diferentes tiempos, en diferentes momentos, que viene a ser usado una persona por Dios en ese momento y da ese don para que la persona se manifiesta en ese don, para que la persona sea usada para provecho de la iglesia. Quiero que noten esto, hermanitos, algo bien tremendo en este pasaje, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. En el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Fíjense, hermanos, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y sucede, mi amado, en cada uno de nosotros, que dice la palabra de Dios que ustedes y yo, ya el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya vive, Él habita en nosotros. Capítulo 14, versículo 26 de Juan, dice Jesucristo: yo enviaré para que el Espíritu Santo esté con vosotros para siempre. Si lo vemos de esa manera, mi amado, a cada uno de nosotros el Espíritu Santo, ya que hemos creído, el Espíritu Santo viene a morar, y eso te está establecido. Dice la palabra que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como arras, como un enganche para el día de la redención, para el día de aquel día cuando el Señor ya nos llame y estemos en el cielo con Él para siempre. Pero a cada uno, mi amado, le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para que ustedes y yo seamos de bendición al cuerpo de Cristo Jesús. Y ahí es donde está la diferencia, mi amado, porque yo sé que simplemente el simple hecho de hablar de los dones del Espíritu Santo muchas veces nos lleva a poner un punto de interrogación, porque si habla una persona de cierto don, lo identifican con una religión. Si habla de este otro don, lo identifican con esta otra iglesia. Cuando habla de otro don, lo identifican, y así se va, mi amado, porque muchas personas o ciertas denominaciones alucen, o sea, dan a conocer un don más que otro. Y lo que Dios quiere, mi amado, es que ustedes y yo tengamos, que no seamos, que no nos cuenten, que no nos dice la palabra en el capítulo 1 de primera de que no seamos, yo no quiero, hermanitos, no quiero que seamos ignorantes concerniente los dones espirituales. Dice la palabra bien claro, mi amado, lo dice bien claro: porque a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Quiero que noten eso. Eso no quiere decir que solamente unas personas nada más van a tener un don, pero dice la palabra a cada uno. Y vamos a ver, mi amado, la semana pasada hablamos de el Espíritu Santo da dones. Yo quisiera que ustedes viésemos que el Espíritu Santo está presente siempre en nosotros, pero en ocasiones Él escoge manifestarse a la iglesia para provecho. Desgraciadamente, muchas veces no reconocemos que Él se manifiesta por nuestras limitaciones y muchas veces porque no hemos creído. Le ponemos un pero al Espíritu Santo.
Y es algo bien tremendo. Yo digo porque allí crecimos nosotros. Allí crecimos nosotros donde se nos decía o se nos dijo que hay ciertos dones, hay ciertas cosas, que ya no existen, que ahora existe esta otra, ya no existe, hermano. Y cuando usted se mete a la palabra dice otra cosa. La palabra nos enseña y Dios quiere que ustedes y yo seamos personas informadas, que conozcamos la palabra y a la misma vez que estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es donde está la diferencia. Dice la palabra de Dios, hermanos, Él no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y lo será el día de mañana. Ahora, el hombre es el que cambia. El hombre pone límites. El hombre pone al Señor, a Dios, en una caja para que no obre más allá de lo que yo entiendo. Pero sabe una cosa, mi amado, Dios quiere que ustedes y yo podamos abrir nuestro entendimiento y que podamos ver más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos carnales, y que veamos esto en el Espíritu Santo de Dios. El primer don que habla ahí, mi amado, dice la palabra de Dios, dice, pero porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y es un don. Ese es un don del Espíritu Santo. Recuerden una cosa, pero quiero que tomen esto, y esto está sentado. Todos los dones son del Espíritu Santo. No son suyos, no son míos, no son de la iglesia, son del Espíritu Santo. Pero Él escoge, Él lo hace para manifestarse. Y en el caso palabra de sabiduría. Este don, mi amado, describe a una persona que entiende y habla verdad bíblica. Y es algo bien tremendo, en una manera que se explica y se aplica a la vida cotidiana. A la vida que estamos, our daily living, nuestra vida diaria. No es, hermano, ¿verdad? Algo que simplemente no va a ayudar, sino que va a bendecir. Una persona que tiene una palabra de sabiduría, y vamos a ver ahorita unos ejemplos de palabra de sabiduría de parte de Dios en las diferentes personas. Y muchas personas dicen, pues hermano, estos dones como que ya no. Pero se va a dar cuenta de algo bien tremendo. Cuando ustedes y yo somos sensibles a que Dios nos use y se manifieste, por ejemplo, el don de palabra de sabiduría, se aplica a hablar la sabiduría de Dios en tiempos cuando la persona no entiende lo que Dios está haciendo. Es algo bien tremendo, mi amado. En Hechos capítulo 7, versículo 51, hay un pasaje, mi amado, allí cuando están queriendo, agarran a Esteban, lo agarran a Esteban y lo están amenazando de que lo van a apedrear, de que lo están juzgando realmente. Y sucede, mi amado, que vienen y traen en contra de él personas que hablen en contra de él, y lo traen al tribunal, y se siente, hermanos, cuando él comienza a hablar, cuando él comienza a traer palabra de Dios, y él comienza a darles la historia a todos los judíos que estaban enfrente de él, a toda la gente que estaba enfrente de él. Le dice, ¿saben una cosa? A Cristo, y se va desde Moisés, y se va con los profetas, y se va con los salmos, se va con todas las personas en el Antiguo Testamento, y los trae al presente. Y en el capítulo 7, versículo 51, hermanos, dice él bien claramente, y le habla bien fuerte al pueblo, y le dice así: ustedes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, como vuestros padres, así también vosotros. Dándoles a entender que lo que estaban ellos haciendo trajo palabra del Antiguo Testamento, palabra presente de Jesucristo, de que Él había muerto y sepultado y resucitado, y que Él era el Mesías de Dios, el enviado de Dios. Y lo vemos aquí, y dice, y ustedes han reaccionado porque sus corazones son duros de cerviz. Y el corazón
no ha sido circuncidado. En otras palabras, el corazón ustedes no lo abrieron para que entrara el Espíritu Santo. Dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Y es algo bien, dice la palabra. Fíjense, hermanos, ¿qué fue? Dice, ¿cuál de los profetas no persiguieron los padres suyos? Dice así. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Hermanos, palabra de sabiduría, palabra del cielo, palabra que ellos podían entender. Y fíjense lo que sucede, mi amado, al escuchar esa palabra. Dice, oyendo estas cosas, capítulo 7, versículo 54, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando hay palabra de sabiduría, mi amado, es para que ustedes y yo volteemos o podamos enfocar nuestra vida, nuestra atención, nuestro corazón, nuestro caminar al Señor mismo. Cuando una persona viene y trae palabra de sabiduría, es una persona que trae de antemano un mensaje que los que están allí no lo van a poder captar, pero van a ver su resultado. Y si lo vemos allí, mi amado, algo bien tremendo, dice la palabra con Esteban, pero también en Hechos capítulo 23, Pablo habla de algo fuerte. La palabra de él hace que suceda algo parecido que sucedió con Esteban por la palabra que Pablo habla en el capítulo 23 de los Hechos, versículo 6. Dice así su palabra. Está él en el concilio y les está hablando bien directamente. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Versículo 23, versículo 1 y 2. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y luego los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, al sumo sacerdote de Dios, injurias. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero fíjense aquí está la palabra, dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y dice la palabra que cuando oyeron esto, trajo entre ellos confusión. En otras palabras, la palabra que en ese momento salió de la boca de Pablo, entre ellos comenzaron a pelearse. Dice la palabra que hubo disensión sobre ellos y no podían estar de acuerdo de cómo lo iban a juzgar a él o cómo lo iban a sentenciar a él. Y él usa esta palabra de parte de Dios. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Fíjense, hermanos, algo bien tremendo que sucede como ejemplo de palabra de sabiduría, palabra que Dios da al momento y bendice cuando es para la iglesia, y cuando está en una corte como esta que estaba aquí en un concilio, hay disensión entre ellos porque no pueden llegar a estar de acuerdo. El número 2, hermanos, dice palabra, dice el versículo a otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu, palabra de ciencia o conocimiento.
Este don describe la habilidad única para declarar palabra que solo puede ser revelada por Dios sobrenaturalmente. Y yo no sé, mi amado, otra vez, nosotros simplemente vemos y vemos lo que está sucediendo, y muchas veces Dios le da palabra de ciencia o de conocimiento a usted, y se lo voy a poner de esta manera. Usted ve una persona y en su corazón usted sabe lo que esa persona está pasando. Y usted viene con esa persona y le da palabra de conocimiento. Y sucede, mi amado, que es algo que es revelado sobrenaturalmente. Por eso es bien importante, mi amado, que ustedes y yo seamos sensibles y con un corazón abierto para ser usados por Dios, por el Espíritu Santo, cuando se quiere manifestar y ser de bendición a una persona. Usted ha estado tal vez en una ocasión en un servicio, y el pastor que está al frente, o el maestro, o la persona que está al frente, está hablando exactamente lo que usted está pasando. Y usted puede decir: mi esposa le dijo a ese pastor o a ese maestro lo que estamos nosotros pasando. Yo estoy segurísimo que mi esposa le dijo. ¿Por qué, mi amado? Yo llego a la casa, tú le dijiste, ¿verdad? ¿A quién? Yo no dije nada. Y mi amado, para cuando menos acordamos, nos damos cuenta que es palabra de conocimiento, porque el Espíritu Santo da. Y déjenme decir una cosa, hermanitos. Muchas personas piensan que solamente pastores, maestros, pero esto es para cada uno, dice, para cada uno que es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Déjenme compartir algo, hermanos. En el testimonio de Charles Spurgeon, fue un predicador en los 1800. Este hombre era una persona que, bueno, antes de cuando conociera a Cristo, vino a ser un pastor, un evangelista, un predicador tremendísimo. De tal manera que él compartía y gente se entregaba a Cristo. Hermanos, allá en las bancas, grite y grite, y la gente corriendo al altar y todo eso. Pero él dice estas palabras. Dice que cuando él fue en una ocasión a un servicio, el pastor, la persona que estaba predicando detiene su mensaje. Charles Spurgeon no conocía al predicador. El predicador no conocía a Charles Spurgeon. Él detiene su mensaje y dice: Dios tiene palabra para ti. Miedo eso, hermanos. Eso es un miedo pesado. Que de arriba del púlpito te digan a la persona: Dios tiene palabra para ti. Y usted se esconde debajo de la banca lo más pronto posible. ¿Qué va a decir? Porque pues Dios me conoce completamente. Dios sabe todo mi pensamiento, Dios sabe. Y dice que la palabra que este varón le dio a él en ese momento era exactamente lo que él necesitaba en su vida. Y dice que allí en ese momento se entregó a Cristo, y de ahí en adelante nada lo detuvo. Palabra de conocimiento. Y eso es la palabra de conocimiento y ciencia, hermanos, que viene siendo una palabra revelada sobrenaturalmente. Jesús, en el capítulo 17 de Mateo, hermanos, hay una conversación con los líderes que están allí. Una conversación con los líderes en el capítulo 17 de Mateo. Y vemos algo que sucede en la vida de Pedro y de Jesús. En el capítulo 17, versículos 24 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron: oye, maestro, ¿y ustedes no pagan los impuestos? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús, dice la palabra, Jesús le habló primero.
O sea, en otras palabras, Jesús se dio cuenta que le habían preguntado a Pedro algo. Una cosa, mi amado, que muchas veces ustedes y yo pueden pensar que Jesucristo, porque era Dios, Él sabía todo allí, pero quiero que noten, y lo dijimos la semana pasada, que todo lo que Jesucristo hizo, todos los milagros, toda su vida, fue porque Él fue lleno del Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Vienen a Pedro y le preguntan, y Jesucristo dice, habló primero. Llega Pedro y es Jesús el que comienza la conversación. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra de conocimiento, palabra de él sabía. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando Andrés va con Natanael y le dice, ven y ve al maestro. Ven, viene uno que nació en Nazaret. Y Natanael le pregunta a Andrés y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Sí. Y viene Natanael porque Andrés lo trajo y se presenta delante de Jesús, y Jesús le dice, cuando estabas debajo del árbol yo te vi. Dice, yo soy de Nazaret. Y algo bien tremendo, mi amado. Otra vez, palabra de conocimiento, palabra que va más allá de lo que es algo revelado sobrenaturalmente. Cuando una persona viene y le dice, o simplemente en ese momento ofrece algo, yo no sé, mi amado, pero yo creo que cada uno de nosotros debiéramos ser tan sensibles, porque hay veces que Dios nos dice que hagamos algo a un miembro de la iglesia que le va a bendecir, y muchas veces nos detenemos porque preguntamos, ¿será Dios o seré yo? ¿Será Dios? ¿Cuántas veces, mi amado, usted ha sido impulsado por Dios, por el Espíritu Santo, a que vaya y nomás simplemente, ¿sabe qué, hermano? Dios puso en mi corazón que orara por usted? Simplemente. Ok, pues oremos. Y luego usted ora. Y usted ora por lo que Dios le puso en su pensamiento, en su corazón, concerniente a esa persona. Y esa persona va a decir, eso es exactamente lo que yo necesitaba. Esta persona me trajo la palabra que yo necesitaba. Esta persona trajo la necesidad, me dio la necesidad. En una ocasión, un pastor está compartiendo y dice que en una ocasión esta hermanita estaba dando su diezmo, y dice que ella fue y depositó su diezmo, y que el Señor le dice, quiero que des $20 más. Y dice, Señor, esos $20 me van a hacer falta. Pero el Señor dice, quiero que des $20 más. Y dice que ella obedeció. Ella simplemente obedeció y depositó su diezmo más los $20 que Dios en ese momento le indicó. Ella iba saliendo a donde está el carro de ella, y viene un hermano y le dice, yo siempre estoy sensible a lo que Dios quiere que yo haga, y Dios me dijo que le diera esto. Hermanos, dentro de no más de 5 minutos, Dios le regresó a ella lo que ella dio de diezmo y un poquito más. Pero este hermano, esta persona fue obediente. ¿Qué tal si el hermano hubiera dicho, Señor, pero se va a ofender si le doy algo? Señor, ¿qué tal si lo toma mal? ¿Qué tal si de veras, en vez de ser de bendición, a lo mejor se enoja conmigo, a lo mejor? Pero muchas veces peleamos con Dios cuando Dios ya nos ha dado la palabra, esa palabra sobrenatural. Y dice,
Yo peleé con Dios por $20 y Dios me bendijo de esta manera. Algo bien, bien tremendo, hermanos, que viene a suceder en la vida de cada uno de nosotros por lo bueno que Él es. Y si vemos cómo Dios le da en el caso de Pablo, cuando va navegando a Roma y lo llevan a él como prisionero en el capítulo 27 de los Hechos, hubo una tormenta y parecía que todos iban a perecer, parecía que todos iban a morir. Pero hubo alguien que visitó a Pablo una noche, y ese alguien era un ángel en el capítulo 27 de los Hechos. Y sucede, mi amado, que ese ángel le da palabra a Pablo, y el ángel le dice a Pablo estas palabras: Dios te ha concedido que tú vas a pararte delante en Roma, tú vas a llegar a Roma y todo va a estar bien, y Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Qué tremendo, dice, qué tremendo. Versículo 23 en adelante del capítulo 27 dice la palabra esa: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y dice Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Viene Pablo y le dice a todos los que están allí atemorizados porque están pereciendo, van a morir. Pero Pablo da una palabra de conocimiento sobrenatural y les dijo: todos vamos a ser a salvo. Wow. Palabra de conocimiento. Y yo creo, mi amado, cuando algo sucede así, Dios quiere que ustedes y yo podamos poner estos dones que Él nos da, que Él reparte como Él quiere a cada uno de nosotros. Y vamos a tomar este último, hermanos, por este día. Dice la palabra: porque a este le es dado el Espíritu palabra de sabiduría, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe. Don de fe. Wow. Y lo único que inmediatamente cuando leí esto, me acordé, se me fue mi mente, mi corazón se fue a ese día cuando estaban en la barca y Jesucristo los mandó a todos a que cruzaran al otro lado, y Él se fue a orar, y luego Él se viene a la cuarta vigilia de la noche. Él viene caminando sobre el mar, y la gente, los discípulos comienzan a ver que viene alguien caminando y dice: ¡ay, es un espanto! Este es un espíritu, algo es eso. Se atemorizaron, y dice Jesús: yo soy. Y Pedro le dice: si eres tú, mándame, call me up, llámame, dime que me aviente. Y lo tremendo, hermanos, es que le dijo: vente. Pedro no lo pensó. Ustedes y yo podemos, y lo que pasa es lo que sucede. Y yo me he dado cuenta, mi amado, que es que el hombre así es. Dice: sí caminó sobre el agua, pero se hundió. Y muchas veces enfatizamos que se hundió, lo negativo, pero lo tremendo es que se aventó. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos aventado? Señor, agárrame de la mano, porque dice la palabra que se aventó, simplemente se echó a la mar. Y eso es creer de tal manera que no lo pensamos. Simplemente: Señor, yo confío en tu palabra. Amén. Yo confío simplemente en tu palabra. Y eso lo vemos allí, mi amado. Es cuando es la habilidad única de confiar en Dios en medio de toda circunstancia. Esté fuerte el aire, esté fuerte la tormenta, la tribulación, el problema. Usted y yo podemos ser firmes, fuertes, sin titubear, y se exhibe creyendo. Indiscutiblemente su palabra
creyendo indiscutiblemente en su palabra, en sus promesas, en el poder de la oración para efectuar milagros. Fe. Y déjeme terminar con eso, porque es algo bien fuerte, mi amado. Había un hermanito que se llamaba, también en los 1800, que se llamaba George Mueller. Este hermanito, a los 16 años, cayó en la cárcel. Lo pescaron robando. Y luego dice, la historia dice que el papá fue a sacarlo de la cárcel nomás, fíjese, fue a sacarlo de la cárcel para darle una paliza, para que entendiera que eso no se hace. Bueno, a los 19 años ya había cometido todos los pecados que había por cometer y aún más. Dice, y un día me invitaron a un servicio en un hogar. Y dice, allí yo vi a un hombre tirado de rodillas, gritándole a Dios que Dios lo cambiara, lo salvara, lo hiciera una persona nueva. Y yo vi a ese hombre como Dios lo cambió y dije, yo quiero ese hombre. Y dice que de ahí en adelante, mi amado, ya no volteó para atrás, sino que siempre tenía su mirada en el Señor. Este hombre, y ya lo dice, él lo declara, yo no tengo el don de fe. Él lo dice, yo no tengo el don de fe. Déjame leérselo, porque lo apunté aquí. Dice, yo no tengo el don de la fe, porque el don de la fe le pertenece al Espíritu Santo. Pero Dios lo llamó a que él edificara orfanatorios, ¿sí? Orfanatorios. Y yo quisiera que ustedes vieran, mis hermanitos, cómo él, sin venir con los hermanos de la iglesia, sin pedir un centavo a nadie, él simplemente se encerraba con Dios y le decía, Señor, necesito tanto. Y edificó su primer orfanatorio sin ninguna ayuda, sin pedir ninguna ayuda de nadie, simplemente esperar que Dios se moviera en los corazones que estaban allí. Y aquí yo quisiera que ustedes estuviesen, pero bien sensibles, hermanos, porque a veces que Dios se mueve dentro del cuerpo de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y hay personas dentro de la iglesia, que tal vez en ese momento no llegaron al templo, pero no saben cómo van a regresar. Y muchas veces Dios se mueve en el corazón de las personas y Dios le dice a usted o a mí, ve y acércate a esa persona y dale eso. La historia de este hermanito dice que él necesitaba en dinero inglés $1 millón, pero no era el mismo millón como aquí. Y la cosa es, hermano, que él edificó su primer orfanatorio sin pedirle a nadie nada más a Dios. Y Dios comenzó y dice que pues, no tenían niños, no tenían, estaba el edificio, pero no tenían. Y dice, me puse a orar. Dice que para el final del mes ya estaba lleno el orfanatorio que habían edificado. Y él va un poquito más adelante, hermanos, porque él no le pedía a la gente, manden comida, manden jugos, manden esto, nada. No, él nunca le pidió a nadie nada. Siempre ponía delante de Dios su necesidad. Y cuenta que en una ocasión, una mañana él sabía que no había almuerzo. Él sabía que se iban a levantar y no había que servir. Eso dice que él llega, junta a todos y dice, Señor, gracias por los alimentos.
Y dice que cuando dijo amén, de ratito alguien toca la puerta. Y era el panadero de la ciudad. El panadero de la ciudad dice que Dios lo despertó no lo dejó dormir Dios durante la noche. Y le dijo, te tienes que levantar bien temprano para hacer pan fresco y llevarlo al orfanatorio. Iba pasando el lechero en su carreta y se quiebra la carreta enfrente del orfanatorio. Y viene el lechero y le dice a George Mueller, tenemos que descargar toda la leche para poder arreglar la carreta. La leche de ustedes. Y él dice, yo no tengo el don de la fe, yo no tengo ese don, porque ese don pertenece a Dios. Pero dice, sí creo. Dice, él confiesa que la fe que yo puedo ejercer es la fe que es el regalo de Dios. Mi amado, es algo bien tremendo los diferentes dones que están a nuestro alcance. Simplemente, dice la palabra, Él reparte a cada uno como Él quiere. Si usted quiere adelantarse un poquito, métase allí en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a estar compartiendo de los otros dones que siguen allí en ese pasaje del capítulo 12 de 1 de Corintios. Hermano, seguimos. Ojalá que esto haya simplemente llegado a nuestro corazón y saber, mi amado, que cada uno de nosotros somos personas que el Espíritu Santo puede y quiere usar dentro de la iglesia. Mi Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Y Padre, nos llena. Padre, viene a animarnos, a levantarnos, a redarguirnos, a corregirnos. Oh Padre, gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que permanece para siempre, no las opiniones de nosotros, no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros decimos o no decimos. Es tu palabra la que permanece para siempre. Y por ello, Señor, te agradecemos. Gracias, mi Dios, que podemos considerar tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a tomar esto, tu palabra, y llevarla a la vida práctica en nuestras vidas. Señor, bendice a tu pueblo. Mi Dios, llévanos con seguridad, Señor, con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal. Y, Señor, simplemente a ti la honra y a ti la gloria. Señor, te agradecemos tu presencia, tu palabra, tus promesas en nuestro medio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo el pueblo dice: amén, amén, amén y amén.